Hola amigos, en este vídeo voy a hacer un estudio completo de una función a trozos. Vamos a responder a todas las preguntas que tenemos aquí. Nos piden el dominio, la continuidad de la función, el crecimiento, decrecimiento y los extremos relativos, la curvatura y los puntos de inflexión y el área bajo la curva f de x comprendida entre x igual a 1 y x igual a 3. En este primer vídeo voy a responder a estas dos primeras preguntas. En el siguiente vídeo responderé a las otras dos siguientes y en el tercer vídeo haré el último apartado restante. Como ya os he explicado en algún que otro vídeo, este tipo de ejercicios de estudiar a fondo una función a trozos es muy típica del examen y he querido hacer otro vídeo más para que tengáis más ejercicios con lo que practicar. Vamos a empezar calculando el dominio de la función. Como ya sabéis, la función que tenemos es esta, que tenemos aquí. Y bueno, lo primero que yo he hecho ha sido escribir el intervalo en el que está definida cada una de las funciones. Esta primera función está definida cuando la x es menor que menos 1, por lo tanto está definida en el intervalo que va desde el menos infinito al menos 1. El infinito, al igual que el más infinito, siempre se pone abierto, ¿de acuerdo? Y el menos 1, como aquí no hay un igual, significa que el menos 1 no está comprendido, por lo tanto lo dejamos abierto. A este primer cacho de la función, a este primer trozo, lo voy a llamar f1, simplemente para referirme a él como f1. Después tenemos la función 3x más 2, que está comprendida en el intervalo cuando la x está comprendida entre el menos 1 y el 2, ambos inclusive. ¿Los veis que tiene un igual debajo? Por lo tanto, este intervalo se tiene que escribir con corchetes, del menos 1 al 2 con corchetes, es decir, cerrado. ¿Por qué? Porque tanto el menos 1 como el 2 están incluidos. A este trozo lo llamo f2. Y el último trozo, que es cuando la función vale 8, un valor constante, dice que la x tiene que ser mayor que 2. Eso significa que el intervalo en el que está definida va desde el 2 al más infinito. No está incluida el 2 porque no hay aquí un igual. Y a este trozo la llamo f3. ¿Cómo calculo el dominio? Ya sabéis que el dominio de una función a trozos es el dominio, en este caso como son tres trozos, f1, f2 y f3, el dominio de esta función será el dominio de f1, unión, dominio de f2, unión, dominio de f3. Por lo tanto, voy a empezar calculando el dominio de la función f1, después el de f2 y después el de f3 y los uniré todos. Empezamos con el dominio de la función f1, que es x cuadrado menos 3x más 1 partido por x y que está definido desde el menos infinito al menos 1. ¿Cómo se calculaba el dominio de una función que era una fracción? Pues se igualaba el denominador a 0. En este caso, al igualar a 0, obtenemos el valor x igual a 0. Si aquí abajo hubiese habido un x menos 1, nos quedaría x menos 1 igual a 0 y al despejar la x tendríamos x igual a 1. Aquí ha salido muy fácil porque al igualar a 0 el denominador nos sale ya directamente el valor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Muy sencillo, pues el dominio de nuestra función será el dominio donde está la función definida, que es este de aquí, menos el punto que hemos obtenido aquí, menos el 0. Realmente esto no se debe poner así. ¿Por qué? Porque fijaros lo que nos dice esto. El dominio va desde el menos infinito al menos 1, quitándole el punto 0, ¿vale? Pero es que el punto 0 no está comprendido entre el menos infinito y el menos 1, por lo tanto no tiene sentido que le quites el 0. Entonces esto lo podemos obviar y lo podemos escribir como del menos 1, o sea, del menos infinito al menos 1. Vamos con el segundo trocito de la función, que lo pongo aquí porque ahora mismo no estáis viendo la función en pantalla, era 3x más 2 y el intervalo donde estaba definida era el que va desde el menos 1 al 2 cerrado. Bueno, esto es un polinomio, por lo tanto, el dominio de una función que es un polinomio es el dominio donde está definido, es decir, esto mismo de aquí. Acordaros del vídeo donde yo explico cómo calcular los dominios, que el dominio de una función polinómica es el mismo, donde está definido, no da ningún tipo de problemas. Por último, vamos a calcular, lo voy a poner aquí, el dominio de la función del trocito tercero, que es f de x igual a 8 y que estaba definido en el dominio que va en el intervalo del 2 al más infinito. F de x igual a 8, le pasa igual que a esto, es un polinomio de grado 0, pero es un polinomio, por lo tanto el dominio de este trocito, ¿cuál va a ser? Pues el mismo dominio, todo el dominio donde está definida, es decir, el que va del 2 al más infinito. Por lo tanto,
si yo sustituyo todos estos dominios aquí arriba, en este resultado, yo obtendré lo siguiente. Voy a pasar la página. Tendría que, hemos dicho que el dominio de f será el dominio del trozo f1 unión con el dominio del trozo f2 unión con el dominio del trozo f3. Igual, el dominio del trozo f1 nos había salido que era del menos infinito al menos 1 abierto, unión. El del trozo f2 nos ha salido que era del menos 1 al 2 cerrado, unión. Y el del trozo f3 nos ha salido que era del 2 al más infinito. Si queréis lo podéis dejar así, pero si os fijáis, esto es lo mismo que decir que el dominio va desde el menos infinito al más infinito. Primero voy del menos infinito al menos 1, después del menos 1 al 2 cogiendo el menos 1 y el 2, y después del 2 al más infinito sin coger el 2. Es lo mismo que este intervalo, pero esto no se suele escribir así. Se suele escribir así, como todo R, ¿de acuerdo? Que si queréis lo podéis dejar así, que también estaría bien. Bueno, pues vamos a hacer ahora el apartado B, que es donde tenemos que estudiar la continuidad de la función. Vamos a ver la función de nuevo. Si os fijáis aquí, que tenemos la función, veréis que la función tiene 3 trozos, ¿verdad? 3 partes. Entonces, ¿dónde va a haber problemas de continuidad? Los problemas de continuidad van a estar en aquellos puntos donde termina un trozo y empieza el siguiente. Por ejemplo, en el menos 1. Porque en el menos 1 termina este trozo de aquí y empieza el siguiente de aquí. Entonces, yo ya os expliqué en vídeos anteriores que tenéis que entender la continuidad de una función como una tubería. Entonces, vamos a empalmar la tubería esta, que es esta función, en el menos 1, con esta otra que está aquí. Y puede, como vamos a empalmarla, puede que las dos tuberías no empalmen bien porque una esté más arriba que la otra y no encajen. ¿De acuerdo? Y el otro punto donde vamos a empalmar las dos funciones, o las dos tuberías, si así lo entendéis mejor, es en el x igual a 2, porque fijaros que en el 2 termina esta función de aquí y viene esta otra que tenemos aquí. Claro, esta función, por ejemplo, viene por aquí, esta viene por otro lado, y entonces no sabemos si van a empalmar en el mismo, si donde termina una va a empezar la otra o no. Entonces vamos a tener que estudiar la continuidad en el x igual a menos 1 y en el x igual a 2. Nos vamos aquí. Vamos a empezar estudiando la continuidad. Antes de poner la continuidad, me voy a hacer un pequeño croquis de la función. Yo tengo aquí el punto menos 1 y aquí tengo el punto 2. Os recuerdo que desde el menos 1 al menos infinito teníamos la función x cuadrado menos 3x más 1 partido por x, ¿de acuerdo? Entre el menos 1 y el 2, ambos incluidos, teníamos la función 3x más 2 y del 2 al más infinito la función f de x igual a 8. Cuando nos acercamos por la izquierda al menos 1 es por aquí, se representa con un menos. Cuando nos acerquemos por la derecha al menos 1 sería por aquí y es con un más, se pone con un más, ¿de acuerdo? Y cuando al 2 nos acerquemos por la izquierda será por aquí, se escribe con un menos, y cuando al 2 nos acerquemos por la derecha será por aquí y se pone un más. ¿Por qué he puesto esto? Porque cuando vamos a estudiar ahora la continuidad en el punto x igual a 1, vamos a estudiar el límite cuando la x tiende a menos 1 por la derecha, después vamos a calcular el límite cuando la x tiende a menos 1 por la izquierda y finalmente vamos a calcular el f de 1. Si estos tres números coinciden, será que en este punto esta función empalma perfectamente con esta y la función es continua. Vamos a verlo. Cuando la x tiende a menos 1 por la izquierda, pues el menos 1 por la izquierda es por aquí, tenemos que coger esta función, es decir, x cuadrado menos 3x más 1 partido por x. Perdona, pero estoy un poco resfriado. Es enero y estoy un poco resfriado. Bueno, si sustituimos nos quedaría menos 1 al cuadrado es 1, menos 3 por menos 1 es 3, más 1 sería 5. 5 partido por menos 1 es menos 5. Cuando nos acercamos... bueno, perdón, me he equivocado porque cuando... me he equivocado porque fijaros que esto que está aquí, para que esté bien, para no tener que tachar, este sería por la izquierda y este por la derecha, ¿de acuerdo? Por la izquierda nos acercamos por aquí y sería esta función. Por la derecha nos acercamos por aquí y sería esta que tenemos aquí. 3x más 2. Si sustituimos el menos 1 me quedaría menos 1 por menos 3 más 2 es menos 1.
y el f de menos 1, no de 1, sino de menos 1, porque es menos 1 el punto, donde lo sustituiremos, pues lo teníamos que sustituir en esta expresión de aquí, porque en la fórmula esta función que estaba aquí en medio era la que cogía tanto el menos 1 como el 1, por lo tanto nos va a quedar lo mismo que esto que está aquí, y es menos 1. Claro, como estos tres números no son iguales, pues que tenemos que la función f de x en x igual a menos 1 no es continua. ¿De acuerdo? La función en el x igual a menos 1 no es continua. Vamos ahora a estudiar la continuidad, por último, para terminar este apartado, en el x igual a 2. En el x igual a 2, pues tendremos que hacer lo mismo. Calcular el límite cuando la x tiende al 2 por la derecha, calcular el límite cuando la x tiende al 2 por la izquierda y calcular cuánto vale f de 2. Si estos tres números coinciden, será la función continua. Es decir, que los tres trozos empalmarán, los dos trozos empalmarán perfectamente. Que no, pues ocurrirá como en el caso anterior que no lo es. Fijaros, cuando la x tiende al 2 por la derecha, al 2 por la derecha la función sería esta de aquí, f de x igual a 8. Ponemos el límite, cuando x tiende al 2 por la derecha, de 8. ¿Y esto cuánto me quedará? Pues, lógicamente, 8. Cuando la x tiende al 2 por la izquierda, venimos por aquí y cogemos esta función, 3x más 2. Me quedaría 3x más 2, hemos dicho. Si sustituyo, 3 por 2 son 6, más 2 son 8. Y el f de 2, pues se sustituía en esta función de aquí en medio, que era la que cubría tanto al menos 1 como al 2. Os recuerdo que eso no me lo estoy inventando, que eso viene aquí en la función. ¿Lo veis? La función esta incluye al menos 1 porque tiene un igual e incluye al 2 porque tiene aquí un igual. Bueno, pues esta función tendría que coger, hemos dicho, que la de 3x más 2, y si sustituyo me quedaría 8. Nos quedan los tres numeritos iguales, por lo tanto decimos que f de x en x igual a 2 sí es continua. Por lo tanto, ya habríamos hecho el apartado A y el apartado B del problema. Una cosa, os recomiendo que siempre que vayáis a estudiar la continuidad de una función a trozos, os hagáis un esquemita como este, un croquis como este, porque viene muy bien a la hora de saber qué función hay que coger cuando nos acercamos a un número por la izquierda, qué función hay que coger cuando nos acercamos a otro número por la derecha, ¿de acuerdo? Os recomiendo que os hagáis un esquemita como este, un croquis, que yo creo que os puede venir bastante bien, y que pongáis, pues, esto, nos acercamos por la izquierda un menos, nos acercamos por la derecha un más, al 2 nos acercamos por la izquierda un menos, nos acercamos por la derecha un más, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el siguiente vídeo hacemos el apartado C y el apartado D. Y bueno, si el vídeo os ha gustado, le dais a me gusta. Si tenéis algún comentario que hacer o tenéis alguna duda, podéis dejarlo en los comentarios. Yo trataré de responderlo lo antes posible, os lo prometo. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.